Okay, hello, welcome everybody. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class. We are on Friday and we're going to take a look for and well, remember for this case, it's not a versicle, it's the complete path in Matthew 5, versicle 1 to number 12. And pay attention because the word that we're studying in this time is blessed. Blessed. Okay, let's see. Maybe you remember we were talking about many definition according to the Amplified Bible for the word blessed. Let's take a look for the other ones. Okay, in versicle number 8, we have blessed, anticipating God's presence and spiritual nature. This is the last that we were talking in the previous class. Let's go to versicle number 9. Okay, for versicle number 9, we have blessed, spiritually calm, with light joy in God's favor, are the makers and maintainers of peace. Makers and maintainer of peace. Well, in this case is, en español, es bienaventurados los pacificadores. Pero esta versión del inglés nos dice que bienaventurados, benditos, los que son hacedores y los que mantienen la paz. Ahora, la definición acá dice que es que espiritualmente son calmados, ¿verdad? O tienen una calma espiritual. Y luego nos dice que aparte de eso tienen una life joy, tienen una vida gozosa en el favor de Dios o esperando en Dios. Podríamos verlo de esa manera. Entonces es interesante ver acá que la definición de la bendición aquí es que si nosotros somos pacificadores, vamos a tener un espíritu, digamos, tranquilo, ¿verdad? O apacible y vamos a estar pues gozosos del favor de Dios. Luego en el versículo number 20 encontramos otra definición. En este caso dice, blessed, comforted by inner peace and God's love. Comforted by inner peace and God's love are those who is persecuted for doing what is morally right. Este es el que en la versión de español dice, bienaventurados son aquellos que procuran la paz, ¿verdad? Es el que acabamos de leer, pero el número 10 es el que va de la idea de que bienaventurados son los que buscan el hacer la justicia, ¿verdad? O los que buscan, en este caso en inglés dice hacer lo que es moralmente correcto. Ahora, en este caso, ¿verdad? Tenemos que estas personas que buscan hacer, que son perseguidas por causa de la justicia, decía esta bienaventuranza, son las personas que buscan hacer lo que es correcto delante de Dios. Y nos dice que la bendición acá, la blessed es que son confortados por una paz interior y por el amor que Dios les da. Y vamos a terminar con el versículo number 11, que hemos dicho que esta es como dos en una, ¿verdad? Algunos dicen que son 9, otros dicen que la que está en el número 11 es parte de del mismo número 10, porque dice, blessed. Y luego nos dice, are you when people insult you and persecute you and falsely say all kind of evil against you because of me? Es esa parte donde dice, bueno, bienaventurados sois cuando las personas los vituperen, los persigan, digan todo tipo de engaño y cosas falsas por causa de mí. Como la anterior habla de ser perseguidos, ¿verdad? Por hacer la justicia, y esta habla acerca de hacer las cosas bien, ¿verdad? Ser perseguidos por causa de seguir a Jesús, pues a veces se dice que es la misma, ¿verdad? Y otros dicen que es diferente. Pero veamos la definición. Aquí dice, morally courageous and spiritually alive with light joy in godliness. Son personas, dice, o la bendición de las personas que sufren insultos, persecución, que dicen todo tipo de mentiras por causa de la asociación con Cristo, dice que son con una moral y con moralmente tienen un coraje moral. Eso es lo primero que nos dice.
nos dice aparte de eso que están espiritualmente vivos y que tienen, ¿verdad? El gozo en sus vidas gracias a la bondad de Dios. Entonces vean ahí que hemos ido viendo en esta semana diferentes definiciones de acuerdo al Amplified Bible para la palabra blessed, los diferentes casos o aplicaciones que esta palabra tendría en este pasaje. Ok, that's gonna be all. Con eso terminamos, pero todavía no le decimos goodbye a esta serie de las Beatitudes. Nos falta ver algo más que será para la próxima semana. Y ya con eso sí estaríamos cerrándolo. Well, let's see. Vamos con el análisis del speech de Steve Jobs. Ya realizamos la primera parte donde veíamos que habían muchas cosas interesantes, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aquella dinámica que vimos en la clase anterior. Recordarán que habíamos ido marcando, ¿verdad? De ciertos colores, algunas cosas que nos iban a resultar relevantes, ¿verdad? O que íbamos a considerar importantes para el discurso. Lo principal, pues, serán los verbos, ¿verdad? Los verbos, sobre todo, si pertenecen al past tense, pero también debemos de distinguir cuando algunos sean adjetivos que terminen en ed y algunas otras cosas como comentarios o cosas necesarias que hay que explicar. Les compartía, ¿verdad? Al grupo en WhatsApp la movie porque está ahí en YouTube, ¿verdad? Para aquellos que quieran ver la película de Steve Jobs, la película biográfica, cabe destacar que es una de las que hay, ¿verdad? Porque hay otra que aborda el mismo tema. Pero esta creo que no pasó casi desapercibida en la sala de cines, ¿verdad? No fue una película que llamara mucho la atención. Quizás solo a los muy seguidores de él, ¿verdad? Que les llamó la atención un poco, aunque cabe destacar que la crítica dijo pues que la actuación no había sido la mejor, que aparte de eso el guión era un poco flojo, que habían algunos datos que no eran biográficamente, no habían sido, digamos, investigados a profundidad, pero nos deja muchas ideas, o por lo menos si ustedes ven la película y luego leen el discurso, van a irse dando cuenta, ¿verdad? O si primero leyeron el discurso y después van a ver la película, van a irse dando cuenta que lo que aquí está plasmado va apareciendo en la movie, así en breves pincelazos. Bien, nos dice, ¿por qué drop out? Decíamos, bueno, eso es abandonar los estudios, ¿por qué salirse de los estudios, verdad? Entonces decía, it started before I was born. Ahí tenemos entonces un past simple tense, ya de entrada en esa primera oración. Este speech hace alusión mucho al tiempo pasado, porque como son histories, son cuentos, historias de su vida personal. Entonces aquí está, miren, el primero. Solo que vamos a reducirle un poco al grosor de la línea para que quede mejor. De hecho, toda esta, aquí hay dos oraciones, pero toda la oración está prácticamente en past tense. It started. Inició, dice. Eso es el sujeto. Inició antes. Inició desde antes. I was born. O sea, aquí todo eso es past tense. Y si queremos marcar específicamente los verbos, este es uno, started. Y luego tendríamos was, que sería el verbo, pues, to be. Y luego dice, my biological mother was, otro was, miren, was a young unwed college graduate student. Bueno, aquí hay un par de cosas que debemos de ir viendo, ¿verdad? Y quizás vamos a tomar toda esa expresión, ¿verdad? Porque es importante. Primero, unwed, college graduate student. Aquí tenemos un montón de adjetivos. Miren, student es el nombre, pero graduate y college forman un adjetivo. Unwed es otro adjetivo. O sea, ahí vamos viendo esa estructura del inglés donde a un nombre se le pueden agregar muchos adjetivos antes de llegar a él. Eso, al traducirlo, ¿verdad? Nos vendría saliendo algo como, bueno, fue, ¿verdad? Mi madre biológica, dice, era una graduada, dice, de un college, o sea, teníamos estudios universitarios, pero
no estaba casada. Eso es un with, o sea, que no se había casado. Era una mamá soltera, eso es lo que quería decir. Iba a ser una madre soltera. Y luego dice, she decided. Miren, el start termina en T y decide termina en lo que vendría siendo un sonido de D, ¿verdad? Entonces, started, decided. Esas son de las que tienen el sonido id, esos dos. She decided, decidió, ¿verdad? Ah, pero tenemos que hacerlo con rojo. She decided, ella decidió to put me up. Put me up. Esa es una frase verbal. Put me up for adoption. Ponerme. Eso significa ponerme. Put somebody up. Poner a alguien. O dar a alguien. Podríamos traducirlo incluso. Dar a alguien. Y eso significa for abortion. For adoption. For adoption. Decidió darme en adopción. Quizás lo voy a marcar toda porque es una frase verbal que tiene put somebody up. Es la estructura. Put somebody up for adoption. Poner en adopción. Así lo traduciríamos todo eso. Poner en adopción. Luego dice, she felt. Ahí estaría otro past. Es el pasado de feel, de sentir. Nada más que este estaría en lo que sería un verbo irregular. Ya habíamos visto verbos regulares, pero aquí se nos aparece un regular. Un irregular, perdón, que es el pasado de caer. She felt very strongly, de sentir, perdón, ese es de sentir, de feel. Y ella se sentía muy segura, dice, that I should be adopted, que debería ser adoptado, que debería ser adoptado. Y aquí ya viene una situación, porque aquí este adopted ya no es un verbo, porque el verbo es el verbo be. Ese es otro tiempo verbal, ¿verdad? Es un tiempo verbal diferente. Y en este caso, adoptado, que debería ser adoptado. Por lo tanto, este es un verbo, pero adivinen de cuál es este verbo y lo voy a poner a un color diferente para que lo distingamos. En este caso, por la forma de should be es uno de los modals, ¿verdad? Que vamos a encontrar que está should, would y could. Se llaman modals. Incluso el can, ¿verdad? Podría entrar dentro de estos modals. Pero lo interesante es que aquí esta se está utilizando como lo que vendría siendo. Vean, que vamos a poner otro color para marcarlo. Lo vamos a poner en uno que no hayamos usado. Lo voy a poner vamos a ver, vamos a escoger este de por acá. En este caso, ¿se acuerdan que cuando veíamos las tablas de los verbos, les decía yo, miren, ahorita nos vamos a enfocar en el pasado simple, pero a la par estaba el pasado participio. Entonces aquí, este se está usando como participio, pero debemos de recordar que como es un verbo regular, si estuviésemos hablando del pasado, no debería de ir el be. O sea, si fuera, como decir, me adoptaron, tendríamos que agregarle algo más, porque entonces ahí ya no lo estamos viendo, ¿verdad? Como verbo solamente, sino que podría ser incluso un adjetivo. Por eso, I was adopted. Yo fui adoptado. Más pareciera el nombre, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener precaución con eso, porque no se está usando directamente como el verbo de la oración, sino que I should be adopted. Debía ser adoptado. Debía ser adoptado. El verbo ahí es el be, con el auxiliar debía, que es should. Y luego dice, by college graduates. Por graduados. Recordemos que hoy que ya sabemos que college es facultad, ¿verdad? Podríamos traducirlo para entenderlo mejor por graduados universitarios. Entonces, como pueden ver, hay un punto en el que lo de college y lo de university casi que se unen, ¿verdad? Casi que terminan siendo lo mismo. Luego dice, so, everything was all set for me to be adopted. Aparece otra vez más la misma forma, miren, be adopted, to be adopted. Pero notarán que aquí hay otro was.
todo dice estaba preparado, ¿verdad? Ahí está el verbo set, ¿verdad? Que es organizar, preparar algo, configurar algo. Todo estaba preparado. To be adopted, nuevamente aparece ese. At birth, en el alumbramiento, by a lawyer and his wife. Estaba preparado para ser adoptado, dice, por un abogado y su esposa. Except that when I pop it out. Este es una interesante. Sí, es igual que el de drop it out. Pop it out. Drop it out. ¿Se acuerdan que en la última clase marcamos este aquí? Lo voy a volver a marcar porque este que vamos a ver ahorita tiene la misma estructura de arriba. ¿En qué sentido? Es un verbo en pasado, pero es una frase verbal. O sea, no solo es el muy verbo, es una frase verbal. Y para entenderlo mejor debemos de poner el out. Entonces, esto que está acá, pop it out, viene de pop out, de pop, hasta una letra P. P-O-P, pop, como la música pop, igual que la música pop. Y luego está out. Bueno, esta forma, ¿verdad? Es una manera a través de frases verbales de decir nacer, cuando nací, o en el alumbramiento, cuando salí del vientre. Eso significa pop out, pop out. Entonces, aquí está en pasado. En primer lugar, es un verbo regular y sería un verbo que termina en letra P. Por lo tanto, la pronunciación al final debe ser con una T para la ID. Puppet, 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 puppet out, puppet out. Por otro lado, debemos de recordar que como es P o P, dos consonantes en medio de una vocal, entonces se duplica la última consonante y ven que es igual que el de drop. Si ustedes analizan la estructura de esos dos verbos, son muy similares. El único cambio estaría en la inicial, ¿verdad? Que aquel lleva la D y la R, la letra D y la R, y este lleva la letra P. Bien, es curiosa esta frase verbal, ¿vea? Porque viene un poco haciendo alusión al hecho de cuando algo se destapa. O sea, cuando algo hace, cuando algo como explotara o como cuando algo reventara. Entonces, así se refiere, no es una forma de referirse al alumbramiento, pero sin irse a usar la palabra, porque está la palabra childbirth, childbirth, que sería el alumbramiento. Esto hace alusión a eso, al alumbramiento. ¿Vea? Y si lo quisiéramos traducir muy literalmente, sería cuando al final salí, ¿verdad? Del vientre de mi mamá. ¿Vea? They decided, miren, otra vez, they y decided. Nuevamente tendríamos el mismo verbo que ya apareció anteriormente, ¿verdad? Pasado simple. At the last minute that they really wanted. Aquí podemos decir wanted o wanted. Ya hemos visto que se puede pronunciar con el schwa muchos de estos. A girl. En el último minuto ellos decidieron que lo que querían, ¿verdad? Era una niña. Bueno, luego dice, so my parents who were on a waiting list got a call in the middle of the night. Bueno, ahí hay algo, ¿verdad? Where, who were, es was and were. Nada más que aquí está hablando de parents, mis padres, pero los que adoptivos, ¿verdad? Se refiere a esos, my parents, mis padres adoptivos, estaban, dice, en la waiting list, en la lista de espera. Got a call. Este sería el pasado del verbo get, ¿verdad? Que tiene que ver, recibieron una llamada. In the middle of the night asking, en medio de la noche preguntándoles. We have an unexpected baby boy. Unexpected o unexpected. Se puede hacer con el schwa o con id. Pero este que está acá no sería verbo. Este sería más bien un adjetivo. Sería más bien un adjetivo que le está diciendo que recibieron la llamada, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, tenemos un inesperado bebé. Ellos estaban esperando que fuera una niña. Y le dicen, do you want him? ¿Lo quieren? They say it, of course. Dijeron, por supuesto. Y ahí tenemos otro pasado.
said, pasado de say, de decir. Bueno, luego dice, my biological mother later found out. Tengo que marcarla así. Found es el pasado de find, de encontrar algo. Found. Pero aquí está como una frase verbal con la preposición out. Found out. Que es como descubrir algo. O sea, solo found es encontrar, el pasado del verbo encontrar. Sería como mi madre biológica encontró, pero en este caso, como lleva el out, apunta más a descubrió. Found out, descubrir algo. O sea, investigar y encontrar información. That my mother had never graduated from college. Vale. Allí hay un pasado, pero no nos vamos a meter con él porque pertenece a otra estructura. Alguien me podría decir, pero mire, teacher, ahí hay un had. Y had que no es pasado. Sí, estoy de acuerdo que es pasado. Pero nótese que lleva esta otra que está acá. Si quitamos el never, lleva este. Nunca se había graduado. Entonces, aquí se rompe el past simple. Ese no es past simple, porque estaríamos hablando más bien de un pasado perfecto. Es un tema que todavía no hemos estudiado, los tiempos perfectos. Cuando los estudiemos, vamos a entender por qué esto no es pasado simple. Por lo general, si solo estuviera el had, sin ningún otro verbo que termine en ed o que pertenezca a los pasados participios, no a los pasados simples, es decir, ese graduated ahí no está funcionando como un pasado simple, está funcionando como un pasado participio. Cuando estudiemos lo que serían los tiempos perfectos, nos vamos a dar cuenta que el auxiliar que ahí se usa es el verbo have. Si es en presente, se usa have. Si es en futuro, se usa will have. Y si es en pasado, se usa had. Y a estos se les agregan lo que vendría siendo el pasado participio. Vean, que en este caso, graduado. Vean, graduado. Nunca se graduó. Nunca se graduó es una cosa, pero decir, nunca se había graduado. Es una expresión diferente, es un tiempo verbal diferente. Entonces, ese no lo voy a marcar, repito, porque no es pasado simple. Es otro tipo de pasado, pero no es simple. Luego dice, and that my father, otra vez, miren, had never graduated from high school. Y que mi padre, ¿verdad? El que iba a ser el padre adoptivo, nunca se había graduado del bachillerato. Luego dice, she refused to sing. Sí, refused, es pasado simple. Ella se rehusó, dice, to sing, a firmar, ¿verdad? Los papeles finales de adopción, dice. She only relented. Sería también pasado simple. Ella solo lo retrasó, dice, for a few months later. Lo retrasó unos cuantos meses. When my parents promised. También es pasado. Es decir, si usted ve algo con el have, hay que tener mucho cuidado, porque en oraciones donde esté el have, pero no esté solo el have, sino que después encontremos algún verbo terminado en ed o algún verbo de esos que pertenecían a los verbos irregulares que están en la tablita, no del pasado simple, sino en la otra columna, que es el pasado participio, que en muchos se les parecen, hay que poner un stop y leer bien y analizar a ver si es pasado simple o si es otro tipo de pasado. Y luego dice que le prometieron sus padres a la mamá biológica que I would someday go to college, que algún día iría a la universidad, ¿verdad? O a la facultad, a una facultad o a una universidad. Bien, vamos a continuar. Bueno, les voy a tomar acá una capturita de lo que hemos hecho y vamos a hacer un clear para seguir con la otra parte. Vale, vamos con este párrafo. Dice, and 17 years later, I did go to college. Nótese que ahí está otro past. Ahí estaría el past en did. Did go. I did go. Aquí hay una pregunta. Hay una pregunta porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué no dice I went? ¿Por qué no dice I went to college?
si al final de cuentas el pasado de go es went? ¿Por qué meter allí el did? Y uno dice, pero si hemos visto que el did se utiliza para decir no hacer algo en el pasado. Hemos visto que el did con el not para negar y que el did al principio para preguntar. Pero aquí parece un poco extraño esa forma de decir did go to college. ¿Por qué no decir I went to the college? Bueno, aquí lo que está sucediendo es que lo que él está tratando de hacer es énfasis en el verbo go. Entonces, esto si lo tradujésemos, vendría saliendo como, y 17 años después, pude, ¿verdad? Ir al college, pude ir a la universidad. Y ahí viene la duda. Bueno, y si es poder, ¿por qué no se usa can? ¿Por qué no se usa el verbo can? I can go. Bien, lo que sucede aquí es que estamos hablando respecto de algo que no fue necesariamente una decisión que él tomó, sino que ya sus padres habían determinado sobre lo que él iba a hacer. Entonces es muy frecuente que cuando yo quiero hablar respecto de cosas que se hicieron en el pasado y que hubo seguridad sobre lo que se iba a hacer, se suele utilizar a veces el did como un verbo para formar el pasado. Y es de esas cosas que a veces nos dejan como un poco perdidos, ¿verdad? Porque hemos estudiado la gramática y nunca hemos visto en la gramática una expresión como esa. Pero cuando vamos al inglés práctico nos damos cuenta que hacen mucho de eso. Vean, ocurre incluso en algunas frases que de repente uno dice, bueno, ahí pareciera que están saltándose la regla del simple present. Como por ejemplo, en vez de decir doesn't, porque están hablando de un he o de un she, dicen don't. He don't. Cuando hemos dicho gramaticalmente eso está malo, pero en la práctica se suele hacer. Se suele negar a veces de una manera que la gramática diría eso está malo, it's wrong, pero en el hablar común estaría bien. Luego dice, but I never choose a college that was. Encontramos nuevamente was, ¿verdad? Eso sería. Pero también encontramos choose, que es el pasado de escoger, pero quedémonos con was. Almost as expensive as Stanford and all of my working class parents. Ahí hay algo interesante. Este es un término que debemos de explicar. Working class, así se llama. Working class savings. Quítenlo de parents. Working class savings. Son ahorros escolares, ahorros para la universidad. Es como lo que aquí a veces le dicen un fondo de estudio, un fondo universitario. Entonces, cuando ahí nos dice él, ¿verdad? Pero escogí una universidad que es casi tan costosa como Stanford. Recordemos que les estaba hablando a estudiantes de Stanford. Y todos los working class savings, es decir, todo el trabajo o todos los ahorros del trabajo de mis padres, ¿verdad? Recuerden que esos parents eran los adoptivos, o lo que habían estado ahorrando como mi fondo de estudios, were being. Alguien diría, teacher, ahí hay un were. Ok, permítame. Bien, aquí hay un where, pero está con being y luego está con spent. Toda esta oración que está aquí no pertenece a pasado simple. En su momento vamos a extender por qué no es un pasado simple, pero de manera general vamos a distinguirla porque aquí hay un ing, being. Entonces ya nos apunta que no es pasado simple. On my college tuition, en mi tutela de universidad, dice. After 6 months, I couldn't see the value on it. Después de 6 meses no pude ver, dice, y couldn't see es
es una forma del pasado de can. Podríamos decir, parece un pasado simple, pero no es un pasado simple. Eso, de hecho, lo voy a marcar con otro color. Esta expresión es para decir no poder algo. I couldn't see. No pude ver, dice, valor en ello. Entonces, no pareciera un pasado, pero es un modal. Estas frases como could, should, would son modals y nos forman expresiones diferentes. Luego dice, I had no idea. Aquí sí. El had está solo, no está con ningún otro. ¿Ve? Entonces, ese sí es el verbo have en pasado. No tenía idea, dice. I had no idea what I wanted or what I wanted to do with my life. No tenía idea de qué quería hacer con mi vida. I had no idea how college was going to help me figure it out. Nótese acá, was going. Podemos pensar, ahí está el was, pasado simple. No. ¿Por qué? Porque está un ing. A eso hay que tenerle cuidado, porque después de ese tema, después de pasado simple, vamos a trabajar con pasado progresivo. Y en el pasado progresivo vamos a ver estas cosas, de cuando aparece el was o el were junto con un verbo en ing, que es un pasado, pero no es el simple, es el pasado continuo o pasado progresivo. Luego dice, and here I was spending, nuevamente, was spending, aquí estaba, y ahí estuve gastándome. All the money my parents had saved, nuevamente, had y va con saved, que habían guardado, que habían estado ahorrando their entire life. So, I decided to drop out. Esta sí es pasado simple. Así que decidí drop out. Vuelve a aparecer esa expresión que ya explicamos que decidí abandonar los estudios and trust that it would all work out okay. Y confiar en que todo iba a salir bien. It was pretty scary at the time. Este was sí es del pasado simple, miren, porque no lo acompaña ningún ing. Era un poco, digamos, le tenía un poco de miedo y se asustaba un poco en ese tiempo esa decisión. But looking back, pero mirando hacia atrás, dice, it was on the best decision I ever made. Was. Fue una de las mejores decisiones y esta ever made, que haya hecho. Que haya hecho o que haya tomado. También se puede traducir este ever made como que haya tomado y es pasado simple toda esa expresión. Luego dice, the minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me. Bien, aquí tenemos este que se repite, ya lo habíamos visto anteriormente, es la expresión así, ¿verdad? Y luego es could stop, could stop. Este sí, a diferencia del couldn't see, porque aquel es could con don't. Could, don't see. No pude ver, pero este es could stop. Yo pude, me pude detener de tomar algunas clases, dice, que no me interesaban. Didn't. Este es pasado simple, una oración negativa en pasado simple con auxiliar did. Didn't interest me, que no me interesaban. And being dropping in, esta es una variación del drop, dropping in, y es lo contrario a drop out. In one of the ones that looked interesting, que se veían más interesantes, que se veían. Entonces, este sí es pasado. Look es pasado, es decir. Ahora, quiero hacer notar acá, si drop in es salirse de clases, drop out es salirse de clases, perdón, drop in es entrar a clases. Entonces, son dos frases verbales que son contrapuestas con in y out. La última párrafo creo que vamos a ver es este. It wasn't all romantic. Miren, was not. Una negativa con verbo to be para pasado. Was not. It wasn't all romantic. No todo fue romance, dice. No todo fue romántico. I didn't have. Miren, I didn't have, no tenía. Pasado simple con una oración negativa. A dorm room.
No tenía un dormitorio, un cuarto donde dormir. So, I slept, pasado, on the floor. Dormía en los pisos de algunos amigos, dice. I returned, retornaba, dice, o devolvía Coke bottles. Coke es la Coca-Cola, así le llaman allá. Coke. For 5 cents, por 5 centavos, deposited by pod, where I would walk 7 miles across the town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna Temple. Bueno, ahí nos habla de que caminaba, ¿verdad? Y recogía las botellas para obtener money, porque él se quedó en la universidad 18 meses más sin pagar. Solo se iba a meter a las clases que más le gustaban. Y aquí dice, I love it. Y me encantaba, dice. Me encantaba hacer esto. Este es un pasado, ¿verdad? Me encantaba. Algunos de los traductores del texto lo traducen como, y yo amaba hacer eso. Bueno. And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be a priceless later on. Bueno, aquí estaría un verbo en pasado y este también. Que las cosas que iba aprendiendo, que su curiosidad e intuición le permitían aprender, dice, ¿verdad? No tuvieron después un precio que calcular. Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta acá, ¿verdad? Por cuestión del tiempo, vamos a tomarle una captura. Y nótese que no hemos cubierto ni la primera parte de la historia, ¿verdad? De la primera historia que él nos está queriendo dar. Porque como pueden ver, hay mucho past tense, y no solo past tense, hay de todos. Yo diría que este discurso que él dio tiene de todos los 12, de los 12 tiempos verbales, podemos encontrar la gran mayoría acá. En algún punto aparece pasado simple, presente progresivo, futuro y de todo, ¿verdad? Pero bien, continuaremos en la siguiente clase. Thank you everybody for coming. It's time to say goodbye, but remember, I wait you on next week. See you on Monday. Nos vemos el día lunes. Have a nice week and may God bless you. Goodbye. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Thank you. Goodbye, everybody.